suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos del sargento. El sargento primero Alejandro Estrada había construido su vida sobre dos pilares inquebrantables, el deber y la familia. A sus 38 años, sus manos curtidas contaban historias de 15 años en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, GAFE, desde las montañas de Sinaloa hasta las calles de Tamaulipas. Pero esas mismas manos que podían desarmar un fusil FX-05 en la oscuridad, ahora trenzaban con delicadeza el cabello de su hija de 16 años, Ana, antes de ir a la escuela. «Papá, ¿vas a hacer que llegue tarde otra vez?», se rió Ana, retorciéndose en la silla de la cocina de su modesta casa suburbana en el Campo Militar 1, en el Estado de México. Su madre, Teresa Estrada, observaba desde la entrada con un café en la mano, con su uniforme de enfermera ya planchado y listo para su turno en el hospital de la base. 5 minutos más no te harán daño, respondió Alejandro, con la voz ligeramente rasposa, producto de años de dar órdenes a gritos por encima del fuego cruzado. Además, ¿de qué sirve estar en casa si no puedo consentir un poco a mis chicas? Teresa sonrió al recordar al hombre destrozado que había regresado de su tercer despliegue hace 2 años. Alejandro había visto cosas que lo cambiaron, había perdido hombres bajo su mando y presenciado atrocidades que atormentaban sus sueños. Pero la terapia, el tiempo y el amor de su familia habían reconstruido lentamente al hombre del que se había enamorado a los 19 años. Ana era su hija milagro, nacida después de años de intentarlo y de múltiples abortos espontáneos. Era la debilidad y la fortaleza de Alejandro en una sola persona, una estudiante brillante que planeaba estudiar relaciones internacionales en el ITAM, con los fríos ojos azules de su padre y el corazón compasivo de su madre. Tu rotación de despliegue no comienza hasta dentro de un mes, dijo Teresa, uniéndose a ellos en la mesa del desayuno. Tal vez por fin podamos hacer ese viaje de campamento a la Sierra Gorda. Alejandro asintió, pero su teléfono vibró con un mensaje encriptado. Su expresión cambió de forma casi imperceptible, un endurecimiento alrededor de los ojos que Teresa había aprendido a reconocer. Asuntos militares. De hecho, dijo cuidadosamente, parece que podrían necesitarme para unos ejercicios de entrenamiento avanzado. Podría ser la próxima semana. Ana se quejó. Papá, prometiste que iríamos a ver universidades juntos antes de graduarme. Y lo haremos, cariño. Te lo prometo. Alejandro besó la coronilla de su cabeza, inhalando el familiar aroma de su champú de fresa. Si hubiera sabido que ese sería el último momento normal que compartirían en meses, la habría abrazado por más tiempo. El mensaje en su teléfono era del coronel Héctor Huerta, su oficial al mando durante los últimos 5 años. Contenía solo unas coordenadas y una hora, 2. Eso significaba una sesión informativa clasificada. Y, en la experiencia de Alejandro, las sesiones informativas clasificadas significaban que alguien, en algún lugar, estaba a punto de tener un muy mal día. 3 horas más tarde, Alejandro estaba sentado en una estéril sala de conferencias en lo profundo del complejo de inteligencia de la base. El coronel Huerta, un veterano canoso de cabello plateado y mirada calculadora, deslizó una carpeta manila sobre la mesa de acero. Estrada, lo que estoy a punto de mostrarte no debe salir de esta habitación, comenzó Huerta. Hemos estado rastreando a una red de trata de personas que opera desde Centroamérica. Han estado apuntando a familias de militares, específicamente a las hijas del personal en servicio activo. A Alejandro se le heló la sangre al abrir la carpeta, fotografías de niñas, imágenes de vigilancia de bases militares mexicanas y expedientes detallados de su operación. La red estaba dirigida por un hombre llamado Efraín Sosa, un escaibil guatemalteco que había convertido sus contactos de tiempos de guerra en un imperio criminal. Son sofisticados, están bien financiados y tienen información privilegiada sobre nuestro personal, continuó Huerta. Creemos que tienen a alguien filtrándoles datos desde dentro de la red militar. Señor, ¿por qué me está mostrando esto?, preguntó Alejandro, aunque una parte de él ya lo sabía. Sargento, su nombre está en la lista. El nombre de su hija está en la lista. La voz de Huerta era grave. Estamos implementando protocolos de seguridad mejorados de inmediato, pero quiero que sepas a qué nos enfrentamos. Alejandro se quedó mirando la foto escolar de Ana, adjunta a su archivo de vigilancia. Estaba riendo en la imagen, captada a mitad de una frase durante el almuerzo con sus amigas.
Alguien había dibujado un círculo rojo alrededor de su rostro. ¿Cuánto tiempo llevan vigilándonos? La voz de Alejandro era mortalmente tranquila. Según las marcas de tiempo, al menos 3 meses. Conocen tu rutina, el horario de trabajo de Teresa, las actividades extracurriculares de Ana. Huerta se inclinó hacia adelante. Vamos a atrapar a estos infelices, Estrada. Pero hasta entonces, tu familia está bajo protección. Mientras Alejandro conducía a casa esa noche, su mente ya estaba cambiando al modo táctico. Había pasado años cazando insurgentes que amenazaban vidas mexicanas. Ahora, alguien estaba amenazando las vidas más importantes de su mundo. La temporada de caza estaba a punto de comenzar, y Alejandro Estrada era muy bueno cazando. Entró a la entrada de su casa y vio a Ana a través de la ventana de la sala, haciendo la tarea en la mesa del comedor. Teresa estaba en la cocina preparando la cena como cualquier otro martes por la noche. No tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. Alejandro se quedó sentado en su camioneta un momento más, estudiando su hogar con nuevos ojos. Cada ventana, cada ruta de aproximación, cada vulnerabilidad. Mañana comenzaría a convertir su casa en una fortaleza. Esta noche, abrazaría a su familia e intentaría fingir que todo era normal. Pero en lo profundo de su pecho, donde 15 años de combate habían forjado sus instintos en acero, Alejandro Estrada sabía que la guerra estaba llegando a casa. Capítulo 2. El vídeo 3 días después, Alejandro estaba realizando ejercicios de entrenamiento nocturno con su unidad cuando su teléfono satelital encriptado vibró. La marca de tiempo indicaba las 11:47, casi medianoche. Solo 3 personas tenían ese número: su esposa, su oficial al mando y su contacto en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. El identificador de llamadas mostraba el número de Teresa, pero cuando contestó, la voz que habló no era la de ella. Sargento Estrada. El acento era marcadamente centroamericano. Tengo algo que te pertenece. El mundo de Alejandro se detuvo a su alrededor. Sus fuerzas especiales continuaron con su asalto simulado a una estructura de concreto, con sus gafas de visión nocturna proyectando fantasmas verdes en la oscuridad. Pero Alejandro solo podía escuchar su corazón martillando contra sus costillas. «Si han lastimado a mi familia». Comenzó, pero la voz lo interrumpió. «No harás nada, soldado. Vas a escuchar». Hubo una pausa, luego sonido de movimiento. «Tu hija está a salvo por ahora». La línea se quedó en silencio durante 30 segundos. Luego, se escuchó la voz de Ana, aterrorizada y llorando. «Papá, papá, tengo miedo». «También tienen a mamá». Y la línea se cortó para que la voz extranjera hablara de nuevo. 48 horas, sargento. $8,640,000 pesos o ambas mueren. Recibirás instrucciones dentro de 1 hora. El teléfono se cortó. Alejandro se quedó congelado en la oscuridad del Estado de México. Su equipo táctico de repente se sentía como pesas de plomo. Su entrenamiento se activó: evaluar, adaptarse, superar. Pero esto no era un campo de batalla. Esto era personal. Su teléfono vibró con un mensaje de texto que contenía un archivo de vídeo. Las manos de Alejandro temblaban al abrirlo, y lo que vio casi lo hizo caer de rodillas. Ana estaba atada a una silla de metal en lo que parecía un almacén abandonado. Su ropa escolar estaba rasgada, su rostro surcado de lágrimas. Detrás de ella estaban 7 hombres con pasamontañas tácticos negros, con rifles de asalto visibles en sus manos. Uno de ellos sostenía a Teresa, con un arma presionada contra su sien. El uniforme de enfermera de su esposa estaba ensangrentado y tenía un corte sobre el ojo izquierdo. El hombre en el centro, alto, de hombros anchos y con fríos ojos grises visibles a través de su pasamontañas, dio un paso adelante. «Sargento mexicano», dijo con un marcado acento. «Entrenas a tus soldados para matar a mi gente. Ahora aprenderás lo que se siente perder a tu familia». Ana miró directamente a la cámara. «Papá, por favor, págales. No me quiero morir». El vídeo terminó con la risa áspera de los 7 hombres enmascarados. La mente táctica de Alejandro ya estaba procesando detalles. El almacén tenía ventanas altas con vidrio industrial, posiblemente una fábrica convertida.
La acústica sugería un espacio grande con pisos de concreto. Uno de los hombres tenía una cicatriz distintiva en la mano izquierda, visible cuando ajustó su rifle. Otro usaba botas de estilo militar centroamericano. Pero debajo del análisis táctico, la ira se estaba acumulando. No la furia ardiente de una pelea de bar, sino la ira fría y calculadora de un asesino profesional al que le acaban de dar un objetivo. El teniente Carlos Urrutia, el segundo al mando de Alejandro, corrió hacia él. «Sargento, ¿todo bien?» «Parece que ha visto un fantasma». «Carlos», dijo Alejandro en voz baja, con la voz firme a pesar del huracán en su pecho. «Necesito hablar con el coronel Huerta ahora mismo». 20 minutos más tarde, Alejandro estaba sentado frente al coronel Huerta en el centro de operaciones de emergencia de la base. El vídeo se reproducía en la pantalla grande, proyectando sombras parpadeantes sobre los rostros de ambos hombres. Cuando terminó, Huerta se recargó en su silla y guardó silencio durante un largo momento. «Hijo de perra», dijo finalmente. «Efraín Sosa, ese es él en el centro. Reconocería esos ojos en cualquier lugar. Llevamos 3 años intentando atrapar a este infeliz. Señor, necesito». «Debe retirarse, sargento», la voz de Huerta fue firme. «Manejaremos esto por los canales oficiales. La FGR, la Fuerza Operativa Internacional, presión diplomática». 48 horas, lo interrumpió Alejandro. «Señor, con todo respeto, los canales oficiales no salvarán a mi esposa e hija en 48 horas». Huerta estudió el rostro de Alejandro. Conocía a Estrada desde hacía 5 años, lo había visto guiar a sus hombres a través de situaciones imposibles. Nunca había visto al hombre pedir nada, nunca lo había visto mostrar debilidad. Pero ahora, al mirar a este padre cuyo mundo se derrumbaba, Huerta tomó una decisión que atormentaría su conciencia durante años. «Estrada», dijo lentamente. «Tienes programada una semana de ejercicios de entrenamiento clasificado. Escenarios de contraterrorismo nacional, tácticas de inserción de operador único». Los ojos de Huerta nunca se apartaron de los de Alejandro. «Haz que parezca un accidente». Alejandro asintió una vez, con el rostro de piedra. «Entendido, señor». «Yo nunca dije esas palabras, sargento. Y si alguien pregunta, has estado en entrenamiento durante la última semana». Apagón total de comunicaciones. «Sí, señor». Alejandro se levantó para irse, pero Huerta lo detuvo. «Estrada. Tráelas a casa». Alejandro salió del centro de operaciones hacia la fría noche del Estado de México. Tenía 46 horas para encontrar a Efraín Sosa y a otros 6 asesinos entrenados, rescatar a su familia y asegurarse de que ninguno de esos cabrones volviera a amenazar a una familia militar. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera fue para Vicente Valles, un exoperador de las Fuerzas Especiales, FES, de la Marina que ahora trabajaba en seguridad privada. La segunda fue para Eduardo Hinojosa, un analista del CNI que le debía un favor a Alejandro desde Culiacán. La tercera fue para un hombre en Boca del Río, Veracruz, que oficialmente no existía, pero que podía conseguirle a Alejandro cualquier arma o equipo que necesitara en 12 horas. Para cuando salió el sol, Alejandro Estrada tendría sus direcciones, sus hábitos, sus debilidades y sus ubicaciones. Efraín Sosa y su equipo habían cometido un error fatal. Se habían llevado algo que le pertenecía a un soldado de las Fuerzas Especiales de México, y ellos nunca abandonaban a nadie. Capítulo 3. Comienza la caza. El contacto de Alejandro en Boca del Río era un fantasma llamado Alberto Quiroga, un hombre que murió oficialmente en Apatzingán hacía 8 años, pero que continuaba sirviendo a los intereses mexicanos desde las sombras. Se conocieron a las 5 horas en una cafetería de 24 horas cerca de la Autopista del Sol, con 2 tazas de café negro y un sobremanila entre ellos. «Efraín Sosa», dijo Alberto, deslizando fotografías sobre la mesa de fórmica. Fuerzas Especiales Caibil, sometido a consejo de guerra en 2008 por ejecutar a civiles. Ha estado traficando niñas por Centroamérica desde entonces, expandiéndose a objetivos mexicanos en los últimos 2 años. Alejandro estudió los informes de inteligencia con frialdad clínica. La operación de Sosa era sofisticada, casas de seguridad en 3 países, comunicaciones encriptadas y una red de funcionarios corruptos que brindaban protección. Pero toda red tenía puntos de presión.
Su lugarteniente es Manuel Villegas, continuó Alberto. México estadounidense, antiguo marine dado de baja por agresión. Maneja las operaciones en el norte desde un complejo en una zona rural de Puebla. Ahí es donde está tu familia. La fotografía mostraba una cabaña de caza reformada rodeada de denso bosque, aislada, defendible, con múltiples rutas de escape. Era el lugar que Alejandro habría elegido para una operación de secuestro. ¿7 hombres en total?, preguntó Alejandro. Más los matones locales para la seguridad, pero el equipo principal son 7. Alberto le entregó un dispositivo GPS. El complejo está aquí. Tengo transmisiones satelitales en tiempo real, imágenes térmicas, de todo. Tus impuestos trabajando. Alejandro guardó el dispositivo en su bolsillo. Las armas están en tu camioneta. Un rifle con silenciador, equipo táctico y suficiente C4 para nivelar una manzana entera. El rostro curtido de Alberto se ensombreció. Alejandro, estos no son sicarios en la sierra. Esto es territorio nuestro. Si esto sale mal, no habrá marcha atrás. La voz de Alejandro transmitía absoluta certeza. Estos cabrones creen que están tratando con un padre desesperado dispuesto a pagar un rescate. No tienen idea de a quién le quitaron a su familia. 6 horas después, Alejandro estaba tumbado boca abajo en una cresta que dominaba el complejo, con la mira de su rifle apuntando a las ventanas del edificio. A través de las imágenes térmicas, pudo ver 12 firmas de calor en el interior, 7 en lo que parecía ser la sala principal, 2 en habitaciones separadas más pequeñas y 3 más esparcidas por toda la estructura. Su auricular crepitó con la voz de Eduardo Hinojosa desde su centro de mando móvil a varios kilómetros de distancia. Observador a cazador. Las lecturas térmicas muestran que tus chicas están en el nivel del sótano, esquina suroeste. 2 guardias rotando cada 4 horas. Alejandro había estado observando durante 3 horas, mapeando las rutas de patrullaje e identificando vulnerabilidades. Los secuestradores eran profesionales, pero habían cometido el clásico error de caer en patrones predecibles. Los guardias del perímetro revisaban los mismos lugares cada 20 minutos. El personal de cocina tomaba descansos para fumar a intervalos regulares. Más importante aún, Efraín Sosa había establecido un puesto de mando en la sala principal del piso superior, colocándose exactamente donde Alejandro lo quería. Cazador a observador, susurró Alejandro por el micrófono de su garganta. Lalo, voy a entrar a las 9 horas. Mantén el apagón de comunicaciones después de ese punto a menos que envíe una señal para la extracción. Copiado, cazador. ¿Estás seguro de esto? Puedo tener un equipo táctico completo ahí en 2 horas. Alejandro pensó en el rostro aterrorizado de Ana en ese vídeo, en el uniforme ensangrentado de Teresa y en sus ojos asustados. Esos hombres habían invadido su hogar, aterrorizado a su familia y creían que el dinero lo arreglaría todo. Estaban a punto de aprender que algunas cosas no se podían comprar, solo se pagaban con sangre. Negativo, observador. Esto es personal. Mientras la oscuridad caía sobre las montañas de Puebla, Alejandro se movió como un fantasma por el bosque. 15 años de combate le habían enseñado a fundirse con las sombras, a moverse sin mover las hojas ni romper ramas. El primer guardia del perímetro nunca lo vio venir, solo sintió el cuchillo de combate afilado deslizarse entre sus costillas y perforar su corazón. Alejandro bajó el cuerpo en silencio hacia un barranco y continuó su aproximación. El segundo guardia estaba fumando junto al cobertizo del generador, con su AK-47 colgado casualmente del hombro. Alejandro emergió de la oscuridad detrás de él, con una mano cubriendo la boca del hombre mientras la otra asestaba un golpe preciso en la base de su cráneo. El guardia cayó sin hacer ruido. Llevaba 2, faltaban 10. Alejandro llegó a la entrada trasera del complejo y colocó un pequeño dispositivo de escucha contra la puerta. Las voces en el interior hablaban con un fuerte acento centroamericano, pero captó lo suficiente para entender que estaban discutiendo los cambios de turno. En 30 minutos, los guardias del sótano serían reemplazados, dándole una ventana estrecha para llegar a su familia. Revisó su reloj, 8:45, 15 minutos por delante de lo programado. Alejandro se movió hacia el lado este del edificio, donde la inteligencia indicaba que una ventana del sótano proporcionaba acceso al área de almacenamiento adyacente a donde estaban secuestradas Teresa y Ana. La ventana tenía barrotes,
pero Alejandro venía preparado. La carga de termita derritió los barrotes de acero como mantequilla, y se deslizó hacia el oscuro sótano. El olor lo golpeó de inmediato, miedo, sudor y algo más. Sangre. Alejandro controló su respiración y se movió hacia el sonido del llanto ahogado. A través de una puerta parcialmente abierta, pudo ver a Ana acurrucada en un colchón en la esquina de una pequeña habitación, con las muñecas atadas con cinchos de plástico a la espalda. Un guardia estaba sentado en una silla junto a la puerta, con su atención centrada en una tableta que mostraba lo que parecían ser imágenes de vigilancia. Teresa no estaba a la vista, lo que significaba que probablemente estaba en una habitación adyacente. Alejandro contó los latidos de su corazón, cronometrando los lapsos de atención del guardia. Cuando el hombre volvió a mirar su tableta, Alejandro se movió. Su aproximación fue silenciosa, mortal, definitiva. El guardia se desplomó hacia adelante y Alejandro lo atrapó antes de que cayera al suelo. Ana, susurró, arrodillándose junto a su hija. Soy papá. Los ojos de ella se abrieron de par en par, llenos de alivio y terror. Papá. Oh Dios, papá, lastimaron a mamás. Dijeron que iban a... Alejandro cortó los cinchos con su cuchillo. ¿Dónde está tu madre? En la habitación de al lado. Hay 2 guardias más ahí arriba. Y la voz de Ana se quebró. Papá, hay muchos. Alejandro ayudó a su hija a ponerse de pie, notando los moretones en sus brazos y la mirada atormentada en sus ojos. Alguien iba a pagar por haber puesto esa mirada ahí. Ana, escúchame con atención. Necesito que te quedes aquí mientras voy por mamá. No importa lo que escuches, no salgas hasta que te diga que es seguro. Ella asintió, y Alejandro pudo ver su propio témpel de acero en los ojos de ella. Estaba asustada, pero no quebrantada. Esa era su niña. Alejandro se movió a la habitación adyacente y encontró a Teresa inconsciente en otro colchón, con el rostro muy golpeado y el brazo izquierdo doblado en un ángulo antinatural. La ira lo inundó, fría, pura y enfocada. Comprobó su pulso, lo sintió fuerte y la sacudió suavemente para despertarla. Alejandro. La voz de Teresa era apenas un susurro. ¡Ay! Las voy a sacar a las 2 de aquí. Cortó sus ataduras y la ayudó a sentarse. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Teresa probó su peso sobre ambas piernas, haciendo una mueca de dolor. Me rompieron el brazo, pero mis piernas están bien. A través del techo, Alejandro pudo escuchar movimientos y voces. El cambio de turno estaba ocurriendo arriba, lo que significaba que en cuestión de minutos alguien descubriría a los guardias desaparecidos. Era hora de hacer ruido. Alejandro le entregó a Teresa su arma. Lleva a Ana y vayan a la ventana este. Hay un camino por el bosque marcado con cinta reflectante. Síganlo exactamente por 1,5 kilómetros y encontrarán una camioneta. Las llaves están en la visera. ¿Y tú? El entrenamiento médico de Teresa ya estaba evaluando el equipo táctico de su marido y la calma profesional de su voz. La sonrisa de Alejandro fue algo que ella nunca había visto antes. La expresión de un depredador que había encontrado a su presa. Tengo algunos asuntos que terminar con Efraín Sosa. Por encima de ellos, alguien empezó a gritar. Habían encontrado los cuerpos. La cacería había comenzado de verdad. Capítulo 4. Punto sin retorno. Alejandro besó a Teresa y a Ana rápidamente, y luego las vio desaparecer por la ventana del sótano hacia la oscuridad poblana. Su familia estaba a salvo. Ahora podía concentrarse en el hombre que las había aterrorizado. Los gritos de arriba se hacían más fuertes, más frenéticos. Habían encontrado a los guardias. A través de su micrófono de garganta, se puso en contacto con Eduardo Hinojosa. Observador, aquí cazador. El paquete está asegurado y se mueve hacia el punto de extracción alfa. Comenzando la fase 2. Copiado, cazador. Las lecturas térmicas muestran 8 hostiles restantes en el edificio, concentrados en la planta principal y el piso superior. Recomiendo evacuación inmediata. Alejandro revisó sus armas y municiones. Negativo, observador. Estos cabrones lastimaron a mi familia. Alguien tiene que explicarles por qué fue un error. Se movió por los pasillos del sótano como un espectro,
colocando pequeñas cargas de C4 en puntos estructurales. El edificio era viejo, de madera maciza y piedra, pero toda estructura tenía puntos débiles si sabías dónde buscar. Alejandro había derribado el edificio en su mente 3 veces durante el reconocimiento. Ahora era el momento de poner la teoría en práctica. El primer hostil bajó por las escaleras del sótano 2 minutos después, con el rifle de asalto levantado y una linterna cortando la oscuridad. Alejandro lo dejó llegar hasta la mitad de las escaleras antes de meterle 2 balas con silenciador en el centro del pecho. El hombre se derrumbó sin hacer ruido, pero su radio crepitó con voces en clave pidiendo actualizaciones de estado. Responde, Marco. La voz pertenecía a Manuel Villegas, el México-estadounidense que traicionó a su propio país por dinero ensangrentado. Alejandro tomó la radio del guardia muerto y respondió imitando su acento centroamericano: sótano despejado, continuando la revisión. Eso le compraría tal vez 3 minutos antes de que se dieran cuenta de que Marco no iba a regresar. Alejandro se movió hacia la escalera central del edificio, una ancha estructura de madera que conectaba los 3 pisos. Podía escuchar la voz de Efraín Sosa desde el nivel superior, enojado y al mando. El hombre gritaba órdenes, coordinando un patrón de búsqueda que despejaría sistemáticamente cada habitación. Lástima que Alejandro no planeaba esconderse. Activó la primera carga de C4, una pequeña que colapsó el muro de soporte oriental del edificio. La explosión sacudió toda la estructura y hundió a la mitad del edificio en la oscuridad. En algún lugar de arriba, los hombres gritaban de confusión y pánico. Alejandro usó el caos para moverse a la planta principal. Su visión nocturna le dio una ventaja crucial en la oscuridad. El primer hombre que encontró retrocedía por un pasillo, con el rifle apuntando hacia la entrada del sótano. La hoja de Alejandro lo tomó por detrás, rápido y en silencio. «Reporte. Que alguien me dé un maldito reporte». La voz de Manuel Villegas resonó desde el piso superior. «¿Cuántos hay ahí fuera?» A través de su mira, Alejandro pudo ver movimiento en las ventanas de arriba. Eran lo suficientemente profesionales como para no perfilarse, pero no estaban acostumbrados a luchar en su propio territorio. Se habían ablandado dirigiendo una operación de secuestros en lugar de entrar en combate real. Alejandro activó la segunda carga, esta en el área de la cocina. La explosión envió una bola de fuego a través de los pasillos de la planta principal y provocó varios incendios. El edificio ahora estaba efectivamente dividido en 2, con los hostiles restantes atrapados en el nivel superior. Su auricular crepitó con la voz de Eduardo. «Cazador, el cuerpo de bomberos local ha sido despachado. Tienes tal vez 10 minutos antes de que este lugar esté repleto de equipos de emergencia». «Entendido, observador». «Tiempo más que suficiente». Alejandro se dirigió hacia la escalera central del edificio, la única ruta restante al piso superior. 2 hombres estaban posicionados en la parte superior, con los cañones de sus rifles apenas visibles entre el humo. Tenían buenos campos de tiro y una cobertura sólida. Sería un asalto difícil en circunstancias normales, pero Alejandro Estrada no planeaba un asalto normal. Colocó el C4 restante en la viga de soporte principal de la escalera, configuró el temporizador a 30 segundos y luego disparó 3 ráfagas hacia arriba de la escalera para llamar la atención de los guardias. Respondieron con fuego automático, los destellos de sus armas revelaron sus posiciones exactas. 28 segundos. 27, 26. Alejandro corrió hacia el muro exterior del edificio, donde había identificado una debilidad estructural durante el reconocimiento. Exactamente a los 25 segundos, se lanzó a través de una ventana del primer piso justo cuando el C4 detonó detrás de él. La explosión derrumbó toda la escalera y envió a ambos guardias a la planta principal en una lluvia de escombros de madera y mampostería rota. Alejandro rodó durante su aterrizaje, se levantó corriendo y le metió 2 disparos a cada hombre caído antes de que pudieran recuperarse. 6 muertos, faltaban 2. Y uno de ellos era Efraín Sosa. Alejandro escuchó movimiento en el piso superior, pasos que se dirigían hacia lo que sabía que era una escalera de cuerda que conducía a la escalera de incendios exterior del edificio. Sosa estaba huyendo, dejando atrás a su lugarteniente. Eso no iba a suceder. Alejandro corrió por el perímetro del edificio, llegando a la escalera de incendios justo cuando las botas de Efraín Sosa aparecieron en los peldaños inferiores de la escalera.
El Skyville era un hombre corpulento, de hombros anchos y pecho grueso, con el tipo de músculo que se obtiene de años de entrenamiento militar. Sus ojos, visibles por encima del pasamontañas, no mostraban miedo, solo un cálculo frío. «Soldado mexicano», dijo Sosa mientras sus pies tocaban el suelo. Su español era preciso, educado. «Has hecho que esto me resulte muy caro. Lo de tu familia solo era un negocio. Ahora, es personal». «Bien», respondió Alejandro, con su rifle apuntando al pecho de Sosa. «Esperaba que te sintieras así». Sosa sonrió. Y fue entonces cuando Alejandro notó la granada en la mano izquierda del hombre, con el seguro ya quitado. «¿Crees que ganas? ¿Crees que esto termina aquí? Tengo contactos en tu gobierno, en tu ejército. Nunca dejarán de cazarte. Que vengan». La voz de Alejandro era firme. «He sido cazado por hombres mejores de lo que tú jamás conocerás». Por un momento, los dos hombres se miraron en la oscuridad de Puebla. Depredador contra depredador, cada uno esperando a que el otro hiciera el primer movimiento. El edificio ardía a sus espaldas, proyectando sombras danzantes entre los árboles. Entonces Manuel Villegas apareció en una ventana del piso superior, con su rifle en alto y apuntando a Alejandro. El traidor había encontrado otra forma de bajar desde el nivel superior. «Baja tu arma, sargento», gritó Villegas. «Te superamos en número». Alejandro sonrió sombríamente. «De hecho, nosotros a ustedes». El disparo del rifle con silenciador provino de la línea de árboles, impactando a Villegas en la cabeza y enviándolo de vuelta hacia el interior del edificio en llamas. La voz de Vicente Valles resonó por el auricular de Alejandro. «Siento llegar tarde a la fiesta, Alejandro». El tráfico estaba mortal. Los ojos de Efraín Sosa se abrieron con sorpresa y enojo. Miró la granada en su mano y luego el cañón firme del rifle de Alejandro. «No puedes matarme», dijo Sosa. «Estoy protegido. Hay gente importante que necesita lo que yo proveo». «Todos son reemplazables», respondió Alejandro. «Algunos son solo más fáciles de reemplazar que otros». Sosa soltó la palanca de seguridad de la granada. Alejandro había estado contando los segundos desde el momento en que vio la anilla quitada. 4 segundos. 3, 2, 1. Saltó a su izquierda justo cuando Efraín Sosa le lanzó la granada directamente. La explosión iluminó el bosque, destrozando árboles y enviando fragmentos de metal silbando por el aire. Cuando el humo se disipó, Efraín Sosa yacía a 6 metros de distancia, con el cuerpo destrozado por la metralla de su propia granada. Seguía vivo, apenas, con una respiración superficial y dificultosa. Alejandro se acercó y se arrodilló junto al moribundo. «Mi familia», dijo Alejandro en voz baja. «¿De verdad creíste que podrías llevarte a mi familia y salir ileso?» Los ojos de Sosa encontraron el rostro de Alejandro. «Hay otros. Esta red llega más profundo de lo que sabes. Entonces los encontraré a ellos también». Efraín Sosa murió con el rostro de Alejandro Estrada como la última cosa que vio en su vida. Mientras las sirenas gemían en la distancia, Alejandro se desvaneció de nuevo en el bosque. Vicente Valles ya se dirigía al punto de extracción secundario y Eduardo Hinojosa borraría todos los rastros electrónicos de su participación. El informe oficial indicaría un incendio en una cabaña de caza abandonada, posiblemente causado por vagabundos. Pero Alejandro tenía una parada más que hacer antes de que esto terminara. Capítulo 5. Aguas más profundas. 2 días después, Alejandro estaba sentado en un sedán alquilado frente al edificio de la FGR en la Ciudad de México, observando a los agentes federales entrar y salir. Su familia estaba a salvo en una casa de seguridad clasificada. Ana recibía terapia mientras Teresa se recuperaba de sus lesiones físicas. Pero las últimas palabras de Efraín Sosa lo atormentaban: «Esta red llega más profundo de lo que sabes». Eduardo Hinojosa se deslizó en el asiento del copiloto con una gruesa carpeta manila y la expresión de un hombre que había descubierto algo que desearía no haber visto. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo Eduardo sin preámbulos. «La inteligencia obtenida de la operación de Sosa es problemática». Alejandro aceptó la carpeta, notando sus marcas de clasificación. «Define problemática». 3 nombres en la lista de clientes de la red de trata son diputados federales en funciones.
Uno es un juez federal. Otro es un funcionario de la Sedena con acceso a los registros de familias militares. La voz de Eduardo estaba tensa por la ira controlada. Esto no era solo una red de secuestros, Alejandro. Era una operación de chantaje dirigida a personas que podían proporcionar protección e información. Alejandro estudió las fotografías y los documentos. La lista de clientes se leía como un quién es quién de los círculos de poder en la capital. Hombres que habían construido sus carreras sobre los valores familiares mientras compraban niños en secreto para sus retorcidos apetitos. ¿Qué tan profundo llega esto?, preguntó Alejandro. Más profundo de lo que pensábamos. Efraín Sosa era un mando intermedio. El verdadero poder es un hombre llamado diputado Ernesto Galván, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Eduardo señaló una fotografía de vigilancia. Ha estado usando su posición para identificar familias de militares con hijas vulnerables, y luego filtraba esa información a las redes de trata a cambio de servicios especiales. A Alejandro se le tensó la mandíbula. Ernesto Galván era un hombre al que había visto en televisión, hablando apasionadamente sobre el apoyo a las tropas mexicanas y a sus familias. La hipocresía era asombrosa. ¿Dónde está ahora? Ese es el problema. Galván sabe que su red está comprometida. Está pidiendo favores, usando su fuero constitucional para evitar ser interrogado. Se rumora que planea desaparecer, probablemente a un país sin tratado de extradición donde pueda vivir cómodamente con sus cuentas en el extranjero. Alejandro cerró la carpeta. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Jet privado desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las Islas Caimán, y luego a algún lugar donde no podamos tocarlo. Eduardo dudó. Alejandro, esto no es como el complejo en Puebla. Galván tiene protección legítima de seguridad federal, seguridad de la Cámara, policías ministeriales. Está rodeado de gente que no sabe lo que realmente es. Entonces tendré que ser creativo. Esa noche, Alejandro se sentó en su habitación de hotel estudiando los planos de la Cámara y del aeropuerto. A su lado había documentos que Eduardo había adquirido a través de canales no oficiales, el itinerario de Galván, protocolos de seguridad, arreglos de viaje. El diputado tenía programado dar un discurso ante familias de militares en el Hotel Camino Real Polanco a las 7 de la tarde, y luego procedería directamente al aeropuerto para su vuelo. El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje encriptado de Vicente Valles, paquete entregado en la ubicación Bravo. Listo cuando tú lo estés. El paquete era un equipo especializado que oficialmente no existía, un dispositivo que podía acceder y controlar de forma remota cualquier sistema informático dentro de un radio de 15 metros. Esta noche, le daría a Alejandro la capacidad de usar el propio aparato de seguridad de Ernesto Galván en su contra. A las 6:45 de la tarde, Alejandro entró al Hotel Camino Real por la entrada de servicio, vestido con el uniforme de un empleado de mantenimiento. La credencial de identificación falsa que Eduardo le había proporcionado le dio acceso a los niveles inferiores del edificio, donde podía conectarse a la red informática principal del hotel. A través de su auricular, podía escuchar la voz de Ernesto Galván resonando desde el salón de eventos de arriba. Damas y caballeros, las familias de los militares son la columna vertebral de nuestra gran nación. Les debemos nuestra protección, nuestro apoyo, nuestro compromiso inquebrantable con su seguridad e integridad. Alejandro quería vomitar. En su lugar, conectó el dispositivo de Valles al servidor principal del hotel y comenzó el proceso de infiltración en la red de seguridad de Galván. Nuestros valientes hombres y mujeres en servicio arriesgan sus vidas para que sus familias puedan dormir a salvo en sus camas, continuó Galván, con la voz llena de una sinceridad ensayada. Confían en nosotros para custodiar sus tesoros más preciados, sus esposas, sus hijas, sus hijos. La red de seguridad se encendió, mostrándole a Alejandro transmisiones en tiempo real de cada cámara del hotel, cada punto de control de seguridad y cada ruta de salida. Más importante aún, le dio acceso a las cerraduras digitales, a los controles de los ascensores y a los sistemas de emergencia. El discurso de Galván estaba llegando a su fin. En 15 minutos, partiría hacia el aeropuerto con una caravana de 3 vehículos, un auto de seguridad a la cabeza, la limusina blindada de Galván y un auto escolta. La ruta había sido planeada para obtener la máxima seguridad, un mínimo de semáforos, líneas de visión despejadas y agentes federales posicionados en intersecciones clave. Pero todo plan tenía vulnerabilidades.
Alejandro se dirigió al estacionamiento del hotel donde la caravana ya estaba formada. 3 camionetas negras esperaban encendidas mientras sus conductores realizaban los últimos controles de seguridad. Alejandro contó 8 agentes en total, todos armados y muy profesionales. Esperó hasta que Galván salió por la entrada principal del hotel, rodeado de seguridad adicional. El diputado era un hombre alto y distinguido de unos 50 años, con cabello plateado y el tipo de porte seguro que proviene de décadas en los círculos de poder. Parecía, en toda la extensión de la palabra, un servidor público respetable. Mientras la limusina de Galván salía del garaje, Alejandro activó la primera fase de su plan. El sistema de extinción de incendios del hotel se activó en el estacionamiento, enviando torrentes de agua en cascada y activando los protocolos de emergencia automáticos. El sistema de seguridad del edificio interpretó la activación como una posible amenaza terrorista y entró en modo de bloqueo, selló las salidas, activó contramedidas de vigilancia y enrutó todas las comunicaciones de emergencia a través de un único punto de control. Un punto de control que Alejandro ahora comandaba. La caravana se vio obligada a detenerse en la salida principal del hotel mientras los equipos de seguridad respondían a la aparente emergencia. En la confusión, Alejandro se acercó al vehículo que iba a la cabeza y se identificó ante el conductor como un policía ministerial con inteligencia urgente sobre la ruta. Señor, hemos recibido información creíble sobre la colocación de un artefacto explosivo improvisado en la intersección del Paseo de la Reforma, le dijo Alejandro al líder del equipo, mostrando credenciales federales falsificadas. Recomiendo un cambio de ruta inmediato a las calles superficiales de la zona de Polanco. El líder del equipo dudó durante exactamente 3 segundos, tiempo suficiente para considerar las credenciales, la situación de emergencia y las posibles consecuencias de ignorar una amenaza de bomba. Luego asintió y alcanzó el control de su radio. Aquí Pastor 1, implementando cambio de ruta por amenaza de dispositivo explosivo. Moviéndonos a la ruta alternativa por la zona de Polanco. Mientras la caravana se alejaba del hotel, Alejandro volvió a entrar al edificio y se dirigió a la azotea. Desde allí, tenía una vista clara de la ruta que tomaría la caravana a través de Polanco, una ruta que los llevaría directamente frente a una obra de construcción, donde Vicente Valles esperaba con un rifle de alto poder y órdenes muy específicas. La limusina de Ernesto Galván estaba blindada contra balas, bombas y la mayoría de los ataques convencionales, pero no estaba blindada contra una munición perforante con núcleo de tungsteno disparada desde 800 metros de distancia por un francotirador de las fuerzas especiales. Alejandro observó a través de sus binoculares cómo la caravana avanzaba por las estrechas calles. Los equipos de seguridad eran profesionales, estaban alerta y seguían los protocolos adecuados. No tenían forma de saber que los estaban conduciendo a una trampa cuidadosamente orquestada. A las 8:23 de la tarde exactamente, cuando la limusina de Galván pasaba por la zona de construcción, Vicente Valles disparó una sola bala. El proyectil con núcleo de tungsteno penetró la ventana trasera de la limusina, atravesó la partición blindada y golpeó a Ernesto Galván en el centro del pecho. El diputado murió en el acto, y su cuerpo se desplomó hacia adelante en su asiento. Los equipos de seguridad reaccionaron de inmediato, rodeando la limusina y estableciendo un perímetro mientras pedían asistencia médica, pero no había nada que nadie pudiera hacer. No por Ernesto Galván, y no por la red de corrupción y abuso que él había ayudado a proteger. Mientras las sirenas de la policía gemían a lo lejos, Alejandro Estrada se alejó tranquilamente del hotel y se adentró en la noche capitalina. Un nombre más había sido tachado de su lista, pero sabía que había otros. La red era más profunda de lo que cualquiera de ellos había imaginado, y Alejandro apenas estaba comenzando. Capítulo 6. Se revela la corrupción. 3 semanas después del asesinato de Ernesto Galván, Alejandro estaba sentado en una sala de conferencias segura en lo profundo de la Sedena, frente a un tribunal que oficialmente no existía. Los 3 oficiales detrás de la mesa de acero, un almirante de la Marina, un general de la Fuerza Aérea y una coronela del Ejército, representaban el tipo de justicia militar que ocurría en las sombras, lejos de la supervisión legislativa y de la atención de los medios. El coronel Héctor Huerta estaba sentado junto a Alejandro, oficialmente sirviendo como su asesor legal, pero en realidad estaba ahí para asegurarse de que la conversación se mantuviera dentro de parámetros aceptables. Sargento Estrada, comenzó el almirante, consultando un expediente grueso. En el último mes, se le ha relacionado con 13 muertes en 3 estados. ¿Le gustaría explicarse? La respuesta de Alejandro fue mesurada y profesional.
Señor, estaba realizando ejercicios de entrenamiento clasificados bajo las órdenes directas del coronel Huerta. Cualquier baja civil fue lamentable pero inevitable. El general de la Fuerza Aérea se inclinó hacia adelante. Ejercicios de entrenamiento que resultaron en la destrucción de una red de trata de personas y la muerte de un diputado federal en funciones. Señor, si el diputado Galván estaba involucrado en actividades criminales, eso es un asunto que la policía debe investigar póstumamente. La coronela del ejército, una mujer de cabello gris acero y mirada calculadora, esparció fotografías sobre la mesa. Sargento, sabemos lo que hizo. La pregunta es si lo vamos a someter a un consejo de guerra o a ponerle una medalla en el pecho. Alejandro estudió las fotos, imágenes de vigilancia de un complejo, lecturas térmicas del hotel, evidencia forense de múltiples escenas del crimen. El aparato de inteligencia militar lo había estado vigilando, documentando y analizando cada movimiento que había hecho. Mi general, cumplí mis órdenes y traje a mi familia a casa a salvo. Todo lo demás son detalles operacionales. El coronel Huerta se aclaró la garganta. Si se me permite, la inteligencia recuperada de estas operaciones ha sido invaluable. Hemos identificado y desmantelado una red de tráfico que apuntaba específicamente a familias militares. El funcionario de la Sedena que proporcionaba información privilegiada ha sido arrestado. Otros 3 diputados han renunciado discretamente antes de enfrentar una investigación. El almirante asintió lentamente. La operación de limpieza ha sido extensa, pero todavía hay un problema. Un nuevo archivo apareció sobre la mesa. Este llevaba el sello del CNI. Las fotografías en su interior mostraban a un hombre que Alejandro reconoció de los materiales de vigilancia, Luis Romero, identificado como el coordinador financiero de toda la red de trata. Romero ha estado canalizando dinero a través de cuentas en paraísos fiscales para financiar operaciones similares en otros 6 países, explicó la coronela. Actualmente se encuentra bajo custodia federal, pero sus abogados alegan inmunidad diplomática a través de un tecnicismo que involucra empresas fantasma en países sin extradición. Alejandro estudió la fotografía del hombre. Luis Romero tenía unos 40 años, con un aspecto suave y la tez pálida de alguien que pasaba su tiempo detrás de un escritorio en lugar de en el campo. El tipo de burócrata que habilitaba el mal mientras mantenía sus propias manos técnicamente limpias. ¿Cuál es su historia?, preguntó Alejandro. Exanalista de la Secretaría de Hacienda reclutado por la red hace 5 años, cuando sus deudas de juego lo hicieron vulnerable. Ha estado lavando su dinero y proporcionando inteligencia financiera sobre objetivos potenciales. El general deslizó otro documento sobre la mesa, el cual incluía perfiles financieros detallados de familias de militares con hijas adolescentes. A Alejandro se le tensó la mandíbula. ¿Dónde está recluido? En el Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya. Pero aquí está el problema, sus abogados afirman que la evidencia en su contra se obtuvo a través de vigilancia ilegal. Exigen su liberación y hay una audiencia pendiente por mala conducta de la Fiscalía. El almirante se recargó en su silla. Sargento Estrada, extraoficialmente, ¿qué pasaría si Luis Romero fuera liberado por un tecnicismo? Alejandro entendió la pregunta detrás de la pregunta. Señor, hablando hipotéticamente, alguien que ayudó a apuntar a niños mexicanos para su tráfico podría no estar seguro en las calles. Hay muchos padres enojados ahí afuera. Hipotéticamente, coincidió la coronela, sería muy difícil proporcionar la protección adecuada para alguien así. La policía ministerial está al límite de su capacidad y ocurren errores. El coronel Huerta recogió los expedientes de la mesa. Sargento, ha sido reasignado a un puesto de investigación clasificado en la Escuela Superior de Guerra. 30 días de licencia administrativa, seguidos de un trabajo de escritorio analizando escenarios tácticos. Considérenlo una recompensa por sus recientes ejercicios de entrenamiento. Cuando Alejandro salía de la Sedena, Eduardo Hinojosa emparejó el paso a su lado. Caminaron en silencio hasta llegar al auto alquilado de Alejandro, donde Eduardo le entregó un pequeño dispositivo electrónico. Luis Romero será trasladado mañana por la mañana de Almoloya a una prisión de mínima seguridad en Morelos, dijo Eduardo en voz baja. La ruta de traslado pasa por zonas muy aisladas de la carretera libre a Cuernavaca. Alejandro se guardó el dispositivo en el bolsillo. ¿Qué es esto? Digamos que es una herramienta de acceso remoto para ciertos tipos de sistemas de control de vehículos.
hipotéticamente hablando. La sonrisa de Eduardo era sombría. Ocurren accidentes trágicos durante los traslados de prisioneros, especialmente cuando los vehículos sufren fallas mecánicas repentinas en sinuosas carreteras de montaña. Esa noche, Alejandro se sentó con Teresa y Ana en su casa de seguridad temporal, un cómodo hogar suburbano que parecía normal por fuera, pero que estaba equipado con sistemas de seguridad de grado militar. Ana se estaba recuperando bien de su calvario, veía a un terapeuta y se preparaba para sus exámenes de admisión. Teresa había vuelto a trabajar en el hospital de la base, volcándose en ayudar a otras personas como su forma de procesar el trauma. Papá, dijo Ana durante la cena, vi las noticias sobre el diputado Galván. Dicen que fue asesinado por agentes extranjeros. Alejandro masticó su carne con cuidado. Eso es lo que dicen las noticias. ¿Ya terminó? Preguntó Teresa. ¿Estamos a salvo? Alejandro miró a su esposa, notando las sombras bajo sus ojos y la forma en que aún se estremecía ante ruidos inesperados. Ana era más fuerte, pero ahora se comportaba de otra manera, más alerta, más desconfiada. La inocencia en sus ojos había sido reemplazada por una conciencia más dura de los peligros del mundo. Casi, dijo Alejandro. Queda un último cabo suelto que atar, y se acabó. A la mañana siguiente, Luis Romero nunca llegó a su instalación de mínima seguridad. Según el informe oficial, el vehículo de transporte sufrió una falla en los frenos en una curva pronunciada de la montaña, precipitándose a un barranco y matando al prisionero y a sus 2 guardias al instante. Un trágico accidente, el tipo de cosas que ocurrían cuando los vehículos del gobierno no recibían un mantenimiento adecuado. La investigación encontraría evidencia de falla mecánica, pero ningún signo de sabotaje. Las familias de los guardias recibirían todos los beneficios y honores por su servicio. Luis Romero sería enterrado en una tumba sin nombre, sin ser llorado ni recordado. Pero, en una instalación segura del CNI, los técnicos analizarían los datos recuperados de la escena del accidente y tomarían nota en silencio de que los sistemas informáticos del vehículo habían sido accedidos de forma remota aproximadamente 30 segundos antes del accidente. Esa información sería archivada en una base de datos clasificada y nunca más se volvería a mencionar. 3 días después, Alejandro Estrada se presentó oficialmente a su nueva asignación en la Escuela Superior de Guerra. Su oficial al mando le dio la bienvenida a la División de Análisis Estratégico y le asignó un escritorio en una oficina tranquila donde pasaría los próximos años desarrollando escenarios teóricos para operaciones militares en entornos urbanos. Era un buen trabajo para un hombre que quería estar en casa todas las noches con su familia. Pero a altas horas de la noche, cuando Ana dormía y Teresa leía a su lado en la cama, Alejandro a veces recibía mensajes encriptados en un teléfono seguro. Mensajes sobre redes de trata en otros países, sobre funcionarios corruptos que se creían intocables, sobre familias que necesitaban el tipo de ayuda que no podía llegar a través de los canales oficiales. Y Alejandro Estrada sonreía en la oscuridad, sabiendo que algunos depredadores estaban a punto de descubrir que no eran los únicos cazadores en el bosque. Capítulo 7. Surgen nuevas amenazas. 6 meses después, Alejandro se estaba acostumbrando al ritmo de su trabajo de escritorio cuando su teléfono seguro vibró durante la ceremonia de graduación de preparatoria de Ana. El mensaje era breve pero urgente: nuevos jugadores. Se necesita tu experiencia. Mismas condiciones de antes. Alejandro miró a su hija aceptar su diploma con una beca completa para el ITAM. Teresa brillaba de orgullo entre el público a su lado. 6 meses de paz habían sido más de lo que la mayoría de los soldados obtenían. Pero en algún lugar, otra familia estaba en peligro por parte de personas que se creían intocables. La reunión estaba programada para la noche siguiente en una casa de seguridad en Lomas de Chapultepec. Eduardo Hinojosa parecía más viejo y cansado, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia aguda que lo había convertido en el activo más valioso de Alejandro. Tenemos un problema, comenzó Eduardo sin preámbulos. La red que desmantelaste tenía conexiones internacionales. Cuando Sosa y Galván murieron, se creó un vacío de poder que algo peor vino a llenar. Eduardo esparció fotografías sobre la mesa, imágenes de vigilancia de hombres con trajes costosos reuniéndose en hoteles de lujo y clubes privados. Conoce al Grupo Osorio. Raúl Osorio es un multimillonario tecnológico que hizo su fortuna con algoritmos de redes sociales. Su hermano, Héctor, dirige la seguridad de varias de las empresas más importantes del país. Juntos, han llevado la trata al mundo digital.
Alejandro estudió las imágenes. Los hermanos Osorio parecían como cualquier otro empresario rico, impecables, seguros, con conexiones. Pero había algo en sus ojos, una frialdad que Alejandro reconocía de otros depredadores que había cazado. ¿Digital? ¿Cómo? Están usando las redes sociales para identificar y manipular a los objetivos. Perfilamiento psicológico avanzado, algoritmos de aprendizaje automático que pueden predecir que adolescentes son vulnerables a la manipulación en línea. No solo están traficando niños, están creando a sus propias víctimas desde cero. Eduardo le entregó a Alejandro una tableta que mostraba perfiles de redes sociales de chicas adolescentes. A primera vista, parecían estudiantes de preparatoria normales publicando fotos típicas y actualizaciones de estado. Pero cuando Alejandro miró más de cerca, pudo ver las señales, la manipulación sutil, las peticiones que escalaban gradualmente, la presión emocional cuidadosamente elaborada. ¿Cuántas víctimas? Estimamos al menos 200 niñas en los últimos 18 meses. Apuntan a familias de militares, específicamente a hijas de soldados desplegados, jóvenes que lidian con estrés paternal, adolescentes que están aisladas y buscan conexión en línea. Las manos de Alejandro se apretaron alrededor de la tableta. ¿Desde dónde operan? Ese es el problema. Raúl Osorio tiene negocios legítimos en 12 países. Sus plataformas de redes sociales tienen protección legal bajo el derecho internacional. La empresa de seguridad de Héctor Osorio brinda servicios a agencias gubernamentales, lo que le da acceso a sistemas clasificados y registros de personal. Eduardo sacó un nuevo juego de documentos. Hace 3 semanas, se llevaron a la hija de un elemento de las Fuerzas Especiales, FES, de la Marina desplegado en el Océano Pacífico. Brisa Cortés, 15 años, estudiante de honor, sin antecedentes de conductas de riesgo. Pasaron 6 meses manipulándola en línea antes de convencerla de que se reuniera con alguien que ella creía que era un chico de su edad en su zona. La fotografía mostraba a una chica rubia de ojos azules muy brillantes sonriéndole a la cámara en lo que parecía un evento escolar. Podría haber sido una amiga de Ana, podría haber sido la hija de cualquiera. El elemento FES es el comandante Carlos Serrano, continuó Eduardo. Un buen hombre. 3 misiones en operaciones antidrogas, veterano condecorado. Ha estado intentando trabajar a través de los canales oficiales, pero el grupo Osorio tiene demasiada protección legal e influencia política. Alejandro dejó la tableta. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que hiciste antes. Encuentra a los responsables. Hazles entender que los niños mexicanos no son mercancía. La voz de Eduardo era fría. Pero esta vez es más complicado. Los hermanos Osorio no están escondidos en un complejo en el bosque. Son figuras públicas con equipos de seguridad, protecciones legales, conexiones con el gobierno. Todo el mundo tiene vulnerabilidades. Eso era lo que esperaba que dijeras. Eduardo le entregó a Alejandro una nueva carpeta. Raúl Osorio dará el discurso de apertura en la Cumbre de Innovación Tecnológica la próxima semana en Guadalajara, el futuro de la construcción de comunidades digitales. La ironía da asco. Alejandro abrió la carpeta y comenzó a estudiar los planos arquitectónicos, protocolos de seguridad y listas de invitados. La cumbre se celebraría en Expo Guadalajara, con más de 3,000 asistentes de la industria tecnológica. Una tapadera perfecta para un hombre que quisiera mezclarse entre la multitud. ¿Y el comandante Serrano? Se le ha concedido un permiso de emergencia para lidiar con su situación familiar. Oficialmente, está buscando terapia y pasando tiempo con su esposa mientras afrontan la desaparición de su hija. Extraoficialmente. Eduardo sonrió de forma sombría. Es un oficial de la Marina que quiere matar a las personas que se llevaron a su hija. Alejandro lo entendió. Un padre marino y un padre de las Fuerzas Especiales unidos por la ira y el propósito. Sería como tener una segunda versión de sí mismo en el campo. Organiza una reunión con Serrano. Quiero mirarlo a los ojos antes de seguir adelante. 2 días después, Alejandro se reunió con el comandante Carlos Serrano en un restaurante tranquilo en Boca del Río. Serrano era un hombre compacto e intenso de poco más de 40 años, con el tipo de energía controlada que provenía de años de entrenamiento en operaciones especiales. Pero cuando habló de su hija, su voz se quebró por la emoción.
La tuvieron durante 3 semanas antes de que siquiera supiéramos que había desaparecido, dijo Serrano. Se suponía que Brisa se estaba quedando en la casa de una amiga mientras yo estaba desplegado. La amiga pensó que extrañaba su casa. Su madre pensó que estaba en la escuela. Para cuando nos dimos cuenta de que no estaba, el rastro ya se había enfriado. Alejandro estudió al hombre al otro lado de la mesa. Las manos de Serrano estaban firmes, su voz controlada, pero había algo desesperado en él. ¿Cómo lo relacionaste con el grupo Osorio? Una investigación de la FGR rastreó las comunicaciones en línea hasta servidores registrados a nombre de una de las empresas fantasma de Raúl Osorio, pero la evidencia es inadmisible debido a un tecnicismo legal sobre las leyes internacionales de privacidad de datos. A Serrano se le apretó la mandíbula. Mi hija está siendo violada y torturada por animales, y estos cabrones se esconden detrás de abogados y leyes. Alejandro asintió lentamente. Era la misma historia de siempre. El mal protegido por la burocracia, los niños sufriendo mientras los depredadores se burlaban del sistema. Comandante, lo que le voy a pedir que haga no será legal. No estará sancionado oficialmente. Si nos atrapan, enfrentaremos un consejo de guerra y un proceso federal. Los ojos de Serrano se endurecieron. Si eso trae a mi hija a casa y entierra a estos monstruos, no me importan las consecuencias. Bien, dijo Alejandro. Porque vamos a la guerra. Esa noche, Alejandro se acostó en la cama escuchando la respiración constante de Teresa y pensando en la elección que tenía por delante. 6 meses de una vida normal habían sido un regalo, pero se estaban terminando. Otra niña necesitaba ser salvada. Otra familia necesitaba justicia. Y el sistema les había fallado tal como le había fallado a su propia familia. Pensó en Ana, segura en su cuarto del ITAM, estudiando relaciones internacionales y preparándose para una carrera en la diplomacia. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía miraba por encima del hombro cuando caminaba sola, pero era fuerte. Estaba sanando. No todos los niños tenían esa suerte. El teléfono seguro de Alejandro vibró con un mensaje de Eduardo Hinojosa: Vicente Valles está de regreso de una misión en el extranjero. Disponible para consulta. Tarifas habituales. Alejandro respondió: reúne al equipo. Tenemos trabajo que hacer. Afuera de la ventana de su dormitorio, el Estado de México estaba pacífico y en silencio. Pero en algún lugar, los hermanos Osorio dormían cómodamente en sus mansiones, protegidos por el dinero, los abogados y la suposición de que su riqueza los hacía intocables. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Capítulo 8. La guerra digital. La cumbre de innovación tecnológica en Guadalajara era un carnaval de excesos de la industria tecnológica mexicana. Multimillonarios de la tecnología con ropa casual de diseñador, inversionistas de capital de riesgo haciendo contactos mientras tomaban café orgánico, y un desfile interminable de startups prometiendo revolucionar desde la entrega de comida hasta la conciencia humana. Alejandro Estrada, vestido como consultor de seguridad y llevando credenciales falsas que lo identificaban como Marcos Vega de Soluciones Tácticas S.A., se movía entre la multitud como un fantasma. Expo Guadalajara era una pesadilla para la seguridad, múltiples entradas, paredes de cristal que proporcionaban barreras mínimas y más de 3,000 asistentes, lo que hacía que el control de multitudes fuera casi imposible. Pero también era la tapadera perfecta para lo que Alejandro tenía planeado. A través de su auricular, la voz de Eduardo Hinojosa proporcionaba actualizaciones constantes. Raúl Osorio está en la sala verde, programado para subir al escenario en 20 minutos. Héctor Osorio está coordinando la seguridad desde el centro de mando en el nivel 3. Un equipo de protección de 6 hombres, además de policías locales y contratistas privados. Alejandro se posicionó cerca del auditorio principal, donde Raúl Osorio pronunciaría su discurso sobre la construcción de comunidades digitales para el mundo conectado del mañana. La ironía era enfermiza. Un hombre que destruía niños hablando de unir a las personas. El comandante Carlos Serrano estaba posicionado afuera del edificio, monitoreando las rutas de escape y coordinándose con Vicente Valles, quien había tomado un nido de francotirador en un edificio al otro lado de la calle. Si el plan de Alejandro fallaba, tenían planes de contingencia. Pero Alejandro no planeaba fallar. Su teléfono vibró con un mensaje: paquete entregado en la ubicación Charlie.
Esa era la señal de que el virus había sido cargado con éxito en los servidores de redes sociales del Grupo Osorio. Mientras Raúl Osorio hablaba sobre innovación digital, sus propios algoritmos se volverían en su contra. Alejandro se dirigió a un pasillo de servicio que proporcionaba acceso a la red informática principal del edificio. El dispositivo que Eduardo había proporcionado era más pequeño que una memoria USB, pero estaba lleno de suficiente malware como para acabar con toda la infraestructura digital de la conferencia. Damas y caballeros, la voz de Raúl Osorio resonó desde el auditorio principal. Nos encontramos en el umbral de una nueva era en la conexión humana. Nunca antes habíamos tenido herramientas tan poderosas para unir a las personas, para comprender sus necesidades y deseos más profundos. Alejandro conectó el dispositivo a una caja de conexiones de red y comenzó la secuencia de carga. 30 segundos después, todas las pantallas en Expo Guadalajara comenzaron a mostrar imágenes de los servidores privados del Grupo Osorio, fotografías de niños secuestrados, registros financieros que mostraban pagos a traficantes. Comunicaciones encriptadas discutiendo la adquisición y preparación de activos jóvenes. La reacción fue inmediata y devastadora. 3,000 líderes de la industria tecnológica se encontraron mirando evidencia de la operación de tráfico infantil más sofisticada de la historia moderna. Raúl Osorio se quedó paralizado en el escenario mientras sus propias pantallas promocionales mostraban fotos de Brisa Cortés y docenas de otras niñas desaparecidas. Esto es a lo que su orador principal llama construir comunidades. La voz de Alejandro retumbó por el sistema de sonido, transmitida a través de la red de audio hackeada. Raúl Osorio y su hermano Héctor han estado utilizando algoritmos de redes sociales para identificar, manipular y traficar niños mexicanos. El caos estalló en el auditorio. Los equipos de seguridad corrieron hacia el escenario mientras los asistentes a la conferencia sacaban sus teléfonos para grabar la evidencia que se transmitía en cada pantalla. Varios periodistas de tecnología ya estaban transmitiendo en vivo a las redes de noticias. Alejandro se movió a través de la confusión hacia su objetivo principal, el centro de mando de Héctor Osorio en el tercer nivel. Los ascensores del edificio habían sido bloqueados como parte del protocolo de seguridad, pero Alejandro había pasado 3 días estudiando la distribución del edificio. Las escaleras de servicio, los pasillos de mantenimiento y las rutas de acceso de emergencia proporcionaban múltiples caminos hacia su objetivo. Llegó al centro de mando justo cuando Héctor Osorio estaba coordinando los procedimientos de evacuación para su hermano. Héctor era un hombre más corpulento que Raúl, con la constitución sólida de alguien que había hecho trabajos de seguridad antes de pasar a la administración. Su equipo de seguridad era profesional y disciplinado, y estaba respondiendo a la crisis con precisión militar. Pero no esperaban a un exmiembro de las Fuerzas Especiales de México con 15 años de experiencia en combate. Alejandro entró por el acceso trasero del centro, moviéndose silenciosamente a través de los bastidores de equipos y estaciones de servidores. El personal de seguridad estaba concentrado en las amenazas externas, monitoreando el control de multitudes y a los posibles atacantes desde fuera. Nunca lo vieron venir. El primer guardia cayó inconsciente por una llave de estrangulamiento antes de que pudiera dar la alarma. El segundo murió por el cuchillo de combate de Alejandro, la hoja deslizándose entre sus costillas y directo al corazón. Para cuando Héctor Osorio se dio cuenta de que estaba bajo ataque, Alejandro estaba parado detrás de él con una pistola presionada contra su cráneo. Héctor Osorio, dijo Alejandro en voz baja. Estás bajo arresto por crímenes contra niños mexicanos. Estás loco, respondió Héctor, pero su voz temblaba de miedo. No tienes autoridad aquí. Ni jurisdicción. Tengo la única autoridad que importa. Alejandro presionó más el arma contra la cabeza de Héctor. Soy un padre que está harto de ver a los niños sufrir mientras los depredadores se esconden detrás de los abogados. A través de las ventanas del centro de mando, Alejandro podía ver el caos en el auditorio de abajo. Raúl Osorio había sido abordado por su propio equipo de seguridad, quienes ahora intentaban evacuarlo a través de las salidas traseras del edificio. Pero Vicente Valles estaba esperando exactamente ese escenario. Tu hermano está a punto de descubrir que huir empeora las cosas, le dijo Alejandro a Héctor. Tienes una oportunidad para mejorar esto. Dime dónde tienen a la hija del comandante Serrano. Los ojos de Héctor mostraban cálculo, desesperación y miedo. Incluso si te lo dijera, hay otros. Mátenos a mi hermano y a mí, y alguien más tomará nuestro lugar. La red es más grande de lo que entiendes.
Entonces también los mataré a ellos. La voz de Alejandro transmitía absoluta convicción. Uno por uno, hasta que cada depredador que cree que el dinero lo hace intocable, aprenda lo contrario. Un disparo resonó desde el exterior del edificio. A través de su auricular, Alejandro escuchó la voz calmada de Vicente Valles, objetivo 1 neutralizado. Raúl Osorio ya no dará más discursos. El rostro de Héctor Osorio palideció. Jesucristo, ¿de verdad lo mataste? Tu hermano eligió huir en lugar de cooperar. Tú todavía tienes la opción de tomar mejores decisiones. Alejandro sacó una tableta de su equipo táctico y la colocó frente a Héctor. Ubicación de los niños, registros financieros, nombres de otros miembros de la red, todo lo que sabes sobre la operación de tráfico. Héctor se quedó mirando la tableta, luego el arma contra su cabeza y luego el caos visible a través de las ventanas. Las sirenas de la policía aullaban a la distancia, y el edificio estaba siendo evacuado a través de múltiples salidas. Si te doy esta información, ¿me dejarás vivir? La sonrisa de Alejandro era tan fría como el acero en invierno. Héctor, no soy la policía. No soy la FGR. No estoy sujeto a leyes, procedimientos ni protecciones constitucionales. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. Soy un soldado que ha decidido que los depredadores como tú son combatientes enemigos. Y en este conflicto no hay prisioneros de guerra. Héctor Osorio comenzó a escribir en la tableta, con las manos temblando mientras ingresaba contraseñas y códigos de acceso. Cuentas financieras en las Islas Caimán, ubicaciones de servidores en Europa del Este, casas de seguridad en 3 continentes, toda la red de trata digital quedó al descubierto en un intento desesperado de ganar unos minutos más de vida. Cuando Héctor terminó, Alejandro estudió la información en la pantalla. Brisa Cortés estaba secuestrada en un complejo en Texas a las afueras de Laredo, junto con decenas de otras niñas. La operación era masiva. Cientos de víctimas, millones de dólares en ganancias. Una corrupción que llegaba a los niveles más altos de las fuerzas del orden internacionales. Gracias por tu cooperación, dijo Alejandro, y le metió 2 balas en el cerebro a Héctor Osorio. Mientras las alarmas sonaban y la policía rodeaba el edificio, Alejandro se dirigió al punto de extracción de emergencia que Eduardo había preparado. El comandante Serrano estaba esperando con un vehículo y equipo táctico para la siguiente fase de su misión. ¿Conseguiste la ubicación?, preguntó Serrano mientras se alejaban del caos. Alejandro le entregó la tableta. Un complejo en Texas a las afueras de Laredo. Hay 47 niñas confirmadas en ese lugar. A Serrano se le tensó la mandíbula mientras estudiaba la inteligencia. ¿Cuántos hostiles? Desconocido, pero hay que asumir fuerte resistencia. Esta gente lleva años dirigiendo la operación. Tendrán medidas de seguridad. Mientras cruzaban por la avenida Lázaro Cárdenas, el teléfono de Alejandro vibró con alertas de noticias. La cumbre de innovación tecnológica había llegado a los titulares internacionales. La evidencia de la red de trata del Grupo Osorio se estaba extendiendo por las redes sociales más rápido de lo que podía ser contenida. Los precios de las acciones de sus empresas se habían desplomado. Los líderes de las cámaras de diputados pedían investigaciones. Pero Alejandro sabía que la indignación pública y las investigaciones del gobierno no salvarían a Brisa Cortés ni a los otros niños secuestrados en ese complejo. Para ellos, el rescate provendría de 2 padres que habían decidido que algunas formas de justicia no podían esperar por abogados ni leyes. Texas estaba a unas 12 horas en auto desde Guadalajara. Tenían ese tiempo para planear el asalto que salvaría a 47 niñas o haría que los mataran a todos en el intento. Alejandro Estrada ya se había enfrentado a peores probabilidades antes. Capítulo 9. Justicia final. El complejo a las afueras de Laredo se asentaba en 40 acres de matorrales, rodeado de alambre de púas y vigilado por guardias armados que portaban armas de grado militar con la confianza casual de hombres que nunca habían sido desafiados. Alejandro Estrada estudió las instalaciones con unos binoculares desde una cresta a unos kilómetros de distancia, tomando nota de los patrones de patrulla, las posiciones de los guardias y las debilidades estructurales. A su lado, el comandante Carlos Serrano ajustó su mira de visión nocturna y susurró por su micrófono de garganta. Observador, aquí cazador 2. Cuento 15 hostiles en el perímetro. Número desconocido dentro de la estructura principal. Múltiples dependencias,
Posibles áreas de retención secundarias. La voz de Eduardo Hinojosa crepitó a través de sus auriculares desde su centro de mando móvil a varios kilómetros de distancia. Cazadores. Las imágenes térmicas muestran 43 firmas de calor en el nivel del sótano del edificio principal. 4 más en ubicaciones dispersas por todo el complejo. Se estima que la fuerza hostil total es de 20 a 25 combatientes. Alejandro bajó sus binoculares y se volvió hacia Serrano. El oficial Fes había guardado silencio durante la mayor parte del viaje desde Guadalajara, procesando la inteligencia que habían recuperado y preparándose mentalmente para lo que estaban a punto de hacer. Ahora, al observar el complejo donde tenían a su hija, el rostro de Serrano mostraba el enfoque frío de un asesino profesional. Es su decisión, comandante, dijo Alejandro. Es su hija. Su misión. Yo estoy aquí para darle apoyo. Serrano estudió el diseño del complejo una vez más, y luego asintió hacia la aproximación oriental de la instalación. Asalto de 2 hombres a través de la alcantarilla de drenaje que pasa debajo de la cerca este. Yo iré en punta. Tú encárgate de la cobertura y las rutas de extracción. Una vez que estemos dentro, nos dividimos. Tú aseguras a las niñas. Yo me encargo de suprimir a los hostiles. Era un plan sólido, el tipo de acción directa que ambos hombres habían ejecutado innumerables veces en operaciones militares. Pero esto no era Sinaloa ni Michoacán. Esta era una guerra privada contra depredadores que habían cometido el fatal error de apuntar contra niños mexicanos. Se movilizaron a las 2 horas, aprovechando la oscuridad y su entrenamiento militar para acercarse al complejo sin ser detectados. La alcantarilla de drenaje estaba exactamente donde las imágenes satelitales habían indicado, un tubo de concreto que transportaba el agua de lluvia estacional por debajo de la cerca oriental de las instalaciones. Alejandro entró primero, arrastrándose al estilo militar por un estrecho tubo de concreto de 100 metros, mientras Serrano le brindaba seguridad por detrás. El túnel era estrecho, lleno de escombros y con olor a agua estancada, pero los entregó dentro del perímetro del complejo sin disparar ninguna alarma. Aparecieron detrás de un edificio de mantenimiento a 45 metros de la estructura principal donde estaban las niñas. 2 guardias patrullaban el área entre su posición y el edificio objetivo, su atención estaba centrada hacia el exterior en lugar de en una posible infiltración desde el interior del complejo. Serrano le hizo una señal a Alejandro para que se encargara del guardia de la izquierda mientras él se encargaba del de la derecha. Se movieron simultáneamente, emergiendo de su escondite como fantasmas para atacar con cuchillos de combate afilados como navajas. Ambos guardias murieron en silencio, y sus cuerpos fueron arrastrados a las sombras entre los edificios. La estructura principal era un almacén reformado con puertas de acero reforzado y ventanas enrejadas. Alejandro contó 4 guardias más visibles a través de las ventanas, 3 en lo que parecía ser un área común, y 1 patrullando el nivel superior. El sótano donde estaban las niñas no tenía puntos de acceso exterior. Cazador 2 a observador, susurró Serrano por su micrófono. Solicito distracción en el perímetro occidental. Necesito que los ojos se desvíen de la estructura principal. Copiado, Cazador 2. Prepárense para los fuegos artificiales. 30 segundos después, una serie de pequeñas explosiones estalló desde la línea de la valla occidental del complejo. Eran granadas aturdidoras que Eduardo Hinojosa había detonado a distancia para simular un asalto desde esa dirección. Los guardias de todo el complejo convergieron en la aparente brecha, gritando órdenes en inglés y español. Alejandro y Serrano aprovecharon la confusión para irrumpir en el edificio principal. Alejandro colocó una pequeña carga de C4 en el mecanismo de la cerradura de la puerta trasera, mientras Serrano se posicionó para dar fuego de cobertura. La carga detonó con un chasquido seco y fluyeron por la abertura como agua. El primer hostil murió antes de que pudiera darse la vuelta. El cuchillo de Serrano lo tomó por detrás, mientras Alejandro se dirigía hacia las escaleras que conducían al sótano. El segundo guardia logró levantar su rifle antes de que la pistola con silenciador de Alejandro le metiera 2 balas en el pecho. Sótano asegurado, informó Alejandro al llegar al nivel inferior. Lo que encontró allí atormentaría sus pesadillas durante años. 43 niñas de entre 12 y 17 años estaban encadenadas a las paredes en celdas individuales. Algunas mostraban signos de palizas recientes. Otras lo miraban con los ojos vacíos de víctimas que habían perdido la esperanza. En el rincón más alejado,
encontró a Brisa Cortés, golpeada, aterrorizada, pero viva. Brisa, dijo Alejandro amablemente, arrodillándose junto a la hija del comandante Serrano. Tu padre me envía. Vamos a sacarlas a todas de aquí. Los ojos de la niña se abrieron de par en par con reconocimiento y esperanza desesperada. Mi papá. ¿Él está aquí? Está justo arriba, cariño. Pero necesito que seas muy valiente un poco más. Alejandro comenzó a cortar las ataduras de las niñas mientras coordinaba su evacuación por el auricular. Eduardo Hinojosa tenía vehículos posicionados en 3 puntos de extracción diferentes, y Vicente Valles proporcionaba fuego de cobertura desde una posición que abarcaba todas las rutas de acercamiento. Arriba de ellos, el fuego de ametralladoras estalló cuando Serrano se encontró con la fuerza de reacción del complejo. La voz del oficial de las FES llegó por el auricular de Alejandro, tranquila y profesional a pesar del caos. Cazador 1, tengo múltiples hostiles convergiendo en la planta principal. Necesito que aceleres esa extracción. Alejandro miró a las 43 niñas traumatizadas que apenas podían mantenerse en pie, y mucho menos moverse rápido por una zona de combate. Algunas estaban heridas, otras demasiado débiles para caminar. La extracción llevaría al menos 20 minutos en condiciones ideales, y no tenían 20 minutos. Brisa, le dijo Alejandro a la hija de Serrano, necesito que me ayudes a organizar a las demás. ¿Puedes hacer eso? La niña de 15 años se enderezó, y Alejandro pudo ver el témpel de su padre en sus ojos. Sí, señor. ¿Qué necesita que haga? Mientras Alejandro coordinaba el movimiento de las niñas hacia una salida de emergencia que Eduardo había identificado, Serrano libraba una batalla campal por los niveles superiores del edificio. Había contado al menos 12 hostiles y los estaba eliminando sistemáticamente habitación por habitación. Cazador 2 a Cazador 1, la voz de Serrano denotaba el estrés del combate. El comandante del complejo está pidiendo refuerzos. Tenemos vehículos acercándose por el camino de acceso. Alejandro podía escuchar los motores en la distancia. Múltiples camionetas transportando combatientes adicionales para reforzar el complejo. Si los rodeaban con 43 niñas que proteger, la misión se convertiría en una masacre. Era momento de improvisar. Alejandro le entregó a Brisa Cortés su arma de fuego y le mostró cómo usarla. Lleva a las otras niñas por esa salida de emergencia y sigan los marcadores rojos que Eduardo colocó a lo largo de la ruta. Hay un vehículo esperando exactamente a 1,5 kilómetros al sur. Si alguien intenta detenerlas, dispárales. ¿Qué pasará con usted y mi papá? La sonrisa de Alejandro fue sombría. Tenemos algunos asuntos que terminar aquí primero. Mientras las niñas evacuaban por la salida trasera del edificio, Alejandro se dirigió al nivel superior, donde Serrano mantenía a raya a los defensores restantes del complejo. El oficial se había posicionado en lo que parecía una oficina, utilizando un escritorio volcado como cobertura mientras atacaba blancos en todo el edificio. Los refuerzos están a 2 minutos, informó Alejandro, tomando posición en una ventana que proporcionaba campos de tiro superpuestos. Necesitamos terminar esto rápido. Serrano asintió hacia una puerta de acero en el extremo más alejado del pasillo. El comandante del complejo está atrincherado ahí dentro. Manuel Villegas. Estadounidense, es militar, un psicópata total. Ha estado coordinando la operación de tráfico desde este lugar. Alejandro recordaba el nombre de sus archivos de inteligencia. Manuel Villegas, el hombre que había ayudado a Efraín Sosa a apuntar contra familias de militares mexicanos, que había sobrevivido al asalto al complejo en Puebla y que había reconstruido la red bajo una nueva administración. ¿Asunto personal?, preguntó Alejandro. Muy personal, respondió Serrano. Avanzaron juntos por el pasillo, utilizando tácticas profesionales para despejar cada habitación de manera sistemática. Los guardias restantes lucharon duro, pero fueron superados por 2 veteranos de operaciones especiales que habían pasado años perfeccionando el arte del combate cuerpo a cuerpo. La oficina de Manuel Villegas era de acero reforzado y concreto, una habitación del pánico diseñada para resistir asaltos. Pero Alejandro había traído suficiente C4 para derribar todo el edificio. La explosión convirtió la puerta de acero en metralla y llenó la habitación de humo y escombros. Cuando se disipó, Manuel Villegas yacía inmovilizado debajo de una viga colapsada, tenía las piernas aplastadas,
pero sus ojos seguían siendo desafiantes. Héroes mexicanos, se burló mientras Alejandro y Serrano se acercaban. Han venido a salvar a las niñas de los grandes y malos traficantes. No tienen idea del lugar en el que acaban de meterse. Alejandro se arrodilló junto al moribundo. Ilumínanos. Esta red abarca 6 continentes. Funcionarios de gobierno, oficiales militares, ejecutivos corporativos. Todos son clientes, todos están comprometidos. Mátenme y 10 operaciones más tomarán mi lugar. Entonces también los mataré a ellos, respondió Alejandro simplemente. Villegas se rió, tosiendo sangre. ¿Se creen héroes? Son solo asesinos con una causa, y tarde o temprano el sistema los cazará como los criminales que son. El comandante Serrano dio un paso adelante, con su pistola apuntando a la cabeza de Villegas. Tal vez. Pero tú no estarás aquí para verlo. El disparo resonó en la habitación llena de humo, y la guerra de Manuel Villegas contra los niños terminó permanentemente. Mientras los motores de las camionetas rugían afuera del complejo, Alejandro y Serrano se dirigieron al punto de extracción donde 43 niñas rescatadas esperaban con Eduardo Hinojosa y Vicente Valles. Entre ellas, Brisa Cortés corrió a los brazos de su padre, ambos llorando por el alivio y el trauma. Cazador 1 a todas las estaciones, habló Alejandro por su radio mientras se alejaban del complejo en llamas. Misión cumplida. Todos los paquetes asegurados. Pero mientras cruzaban de regreso a México, Alejandro sabía que esta victoria era temporal. Villegas tenía razón, la red era vasta, internacional y estaba protegida por la corrupción en los niveles más altos. Siempre habría más depredadores, más niños en riesgo y más familias destruidas por el mal que se escondía detrás del dinero y la influencia. 2 semanas después, Alejandro estaba sentado en el patio trasero de su casa en el Estado de México, observando a Ana ayudar a Teresa a preparar la parrillada familiar. Su hija estaba en casa de vacaciones de verano, fuerte, segura y sanando del trauma que los había vuelto a unir. Su teléfono seguro vibró con un mensaje de Eduardo Hinojosa, nueva inteligencia sobre red de tráfico en el sudeste asiático. Familias militares como objetivo. Se solicita tu experiencia. Alejandro miró a su familia, luego el mensaje y luego de vuelta a su familia. La opción siempre era la misma, mantenerse a salvo y cómodo mientras los niños sufrían, o volver a adentrarse en la oscuridad para enfrentar a los monstruos con los que otros no podían o no querían luchar. Él respondió, mándame los detalles. Algunas guerras nunca terminaban. Algunas batallas debían pelearse una y otra vez por aquellos que tenían la habilidad y la voluntad de enfrentar el mal directamente. Alejandro Estrada había encontrado su vocación, y mientras hubiera depredadores que amenazaran a niños inocentes, él respondería. La parrillada podía esperar. La justicia nunca lo hacía. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos pronto.